Muy buenos días, mis queridos oyentes, todos mis seguidores de mi canal de YouTube y también los que me siguen por Facebook. Y también pueden encontrarme en Instagram, en algunos de los mensajes. Bueno, iba a decir buen día, pero ya está pasando el mediodía. En este momento son las 12:40. Hoy tenemos un día muy lindo, muy hermoso, otro día de sol. Después de ayer un día de lluvia, nublado, fresco, y todos estos días han estado así tan cambiantes en cuanto a las temperaturas, en cuanto al estado climático. Pero Dios nos da vida, nos da salud, y Él es el que está con nosotros todos los días, desde que amanece, durante el día, al mediodía, a la tarde, a la noche, a la madrugada. En todo tiempo Él está con nosotros. Y cuánto le agradecemos a Dios el Padre, a Jesucristo, su Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y al Espíritu Santo que está en estos últimos tiempos en su mayor labor para guiarnos a toda verdad. En este momento quiero hablar acerca de una frase que dice, una línea que dice en San Mateo capítulo 24. Todos sabemos que en San Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21 nos habla de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Son palabras proféticas de Jesús. Y es por eso que quiero referirme a estos momentos en los que estamos viviendo y a este tiempo en el que nos toca vivir, porque son tiempos muy difíciles, tiempos de mucho sufrimiento, tiempos de mucho dolor, donde toda la gente, toda la humanidad está sufriendo el efecto de estos últimos tiempos. Porque la palabra de Dios nos anticipa a través de las profecías de Jesús en los evangelios, como dije, Mateo, Marcos y Lucas, como también en las palabras proféticas de los profetas como Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías y otros más. Y estamos viendo cómo el mundo se debate en el dolor. Diría yo, el mundo se está cayendo a pedazos en todas las áreas de la vida, en lo moral, en lo económico, en lo financiero, en lo gubernamental, en todo sentido, en la economía, en la finanza. Todos sentimos el efecto de todos esos sucesos, ya no solamente acá en nuestra Argentina como un país emergente, sino también en las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Italia, Francia, aún en otros países asiáticos también. Sufren la devaluación de su moneda, sufren la inflación, sufren los aranceles impuestos por Trump y todas esas cosas que cualquiera diría, ¿qué tiene que ver todo eso? Sí, tiene mucho que ver. Hay veces que los pastores nos referimos a todos esos temas y pareciera que estuviéramos hablando de política. Y no somos, perdón, no somos políticos. Lo que pasa es que no podemos escapar a hablar de esos temas porque tiene que ver con el cumplimiento de los últimos tiempos. Y así, cada hogar, cada familia, cada matrimonio se debate en el dolor, por lo que cuesta conseguir el sustento diario, por lo que cuesta conseguir un trabajo, por lo que cuesta sostener a una familia. Y tenemos que luchar y pelear contra todas estas cosas que tienen que ver con la vida diaria,
Y no solamente en el aspecto económico, financiero o laboral, sino también en el aspecto familiar. ¿Cuántos problemas se suscitan o se generan en un hogar, en una familia, en un matrimonio, en los padres, en los hijos, por todos estos problemas que tenemos a nuestro alrededor? Hoy los matrimonios no duran más de 2 años, 3 años, o cuando mucho 5 años. Ha cambiado todo. La moral del hombre se ha venido abajo. A veces los problemas en el matrimonio son generados por la economía, a veces son generados por lo laboral y otras veces son generados por situaciones de convivencia y que no pueden tenerse paciencia el uno al otro. Es cierto y de hecho no todos los hombres o las mujeres tienen el mismo modo de ser o el mismo carácter. Siempre hay uno con carácter más fuerte que el otro más tranquilo, y todas esas cosas tienen que ver con la convivencia, con el matrimonio. Hay, hay peleas, hay discusiones, hay tantas otras cosas que se generan en el matrimonio. Y los que sufren son los chicos, los hijos, cuando hay hijos. Y mucho más si el problema se genera cuando los chicos son pequeños. No saben para dónde ir, para dónde agarrar, y hay matrimonios que se separan, no se soportan más y se separan, y los chicos no entienden nada, pero sí sienten el efecto, porque preguntan, ¿y papá dónde está? ¿Por qué papá no está como estaba siempre antes? ¿Y mamá dónde está? ¿Por qué no está como siempre estaban juntos? Los chicos sufren, son los que más sufren. Sufre también la pareja, el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, porque es ¿cómo puedo decir? Un suceso, un acontecimiento que toca los sentimientos y las emociones y nos hace sentir mal. Hace sentir mal a la pareja, hace sentir mal al matrimonio que se rompió. Eso es lo lamentable. Sabemos que en estos últimos tiempos suceden todas estas cosas. Y la palabra de Dios lo anticipó. Y la palabra de Dios nos advirtió que todas estas cosas sucederían. Estamos viviendo en un mundo trágico, lamentablemente, en un mundo catastrófico, en una sociedad cada vez más decadente, en una moralidad cada vez peor. Estamos viviendo de tal manera que ya no sabemos cómo hacer para seguir adelante. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces lo que yo quiero leer está en San Mateo capítulo 24, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo. Y no he mencionado el tema que tiene que ver con los efectos de la naturaleza, ¿no? Como terremotos, tsunami, huracanes, incendios, volcanes, un montón de sucesos que son difíciles de controlar, son incontrolables. La naturaleza cuando se enfurece no podemos hacer nada contra ella, porque Dios permite que las cosas sean así. Y muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? Mucha gente, con todo lo que está pasando, con todo esto que vemos a nuestro alrededor de la naturaleza, de los gobiernos, de la gente, del hambre, de la guerra y todo eso, ¿y dónde está Dios? Yo siempre digo una cosa, que cuando todo va bien,
Cuando todo está bien, ni nos acordamos de Dios. No les importa nada, total, todo está bien. ¿Viene alguien a hablarte de Dios? No, yo no necesito a Dios. Una vez le fueron a hablar a uno que estaba lavando su coche. Un creyente evangélico le alcanzó un folleto que hablaba de Jesucristo, de la salvación. Y este hombre le dice, no, yo no necesito esas cosas. Mientras yo tenga esta llena, dice, y se tocaba la panza. Después lo demás no me importa. Pobre, ¿no? Qué definición pobre. No sabe que en cualquier momento puede venir la pobreza, puede venir una situación que lo llevaría a sufrir necesidad. Y no es solamente la satisfacción de nuestro estómago, tenemos que satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder tener la bendición de Dios. Y así cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios. El versículo que quiero leer, y como vengo diciendo últimamente, no lo quiero hacer muy largo, pero para que se entienda mejor, voy a leer el versículo 6. Dice, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba hablando acerca de lo que acontecería en los últimos tiempos, que son estos tiempos los que estamos viviendo nosotros. Dice la palabra del Señor aquí, Jesús hablando, y oirán de guerras y rumores de guerras. Y esto lo estamos viendo a diario. Si nos centramos un poco en Israel, en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿cuántas muertes? Lo que comenzó en el año del 7 de octubre del 2023 o 24, no recuerdo bien, creo que ya cumplimos un año. Sí, el del 23, como es en octubre, el 7 de octubre, creo que dije abril yo. Cuando los terroristas del grupo Hamas invadieron a Israel y mataron, y la palabra más correcta es masacraron más de 1.200 personas, más de 1.200 israelitas, y no importaba si fueran niños o ancianos, los quemaban, los kibutz. Tremendo cuando arrancó ese tema. Y de ahí se originó la guerra entre Israel y también entre la Franja de Gaza. Y después entraron otros como los grupos Hezbollah, los hutíes, eh, etcétera, etcétera, que todos hemos sido saturados con ese tipo de información. Por eso dice aquí, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Después nos podemos trasladar también a Ucrania, Rusia, Pakistán y la India, que se calmaron, Tailandia y bueno, me acuerdo del otro país, pero generalmente suceden estas cosas y se cumple esta palabra que estamos leyendo aquí. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Miren que no se turben, no se confundan, no se enloquezcan. Eso dice el Señor, tengan tranquilidad, no se turben, no os turbéis. Claro, cualquiera diría, ¿y quién no se va a poner mal? ¿Quién no se va a turbar cuando ve todas estas cosas? Pero Jesús nos dice, mirad que no os turbéis, tranquilos. Claro, el que tiene a Jesucristo en su corazón va a tener tranquilidad. El que no se va a desesperar, porque desconoce todos estos acontecimientos. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Y cualquiera se preguntará, ¿por qué? No puede haber paz, no puede Dios hacer que haya paz, sí, pero el corazón del hombre está tan corrompido que no le interesa la paz. Le interesa más la guerra, generar hambre, generar enfermedades. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué?
porque está profetizado en la palabra de Dios y se tiene que cumplir esa palabra. Lo que Dios ha dicho a través de los profetas se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Lo que Jesús dijo que se iba a suceder, se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Pero aún no es el fin. Muchos dicen, se viene el fin del mundo. No, todavía no. Van a haber guerras, hasta incluso pueden haber guerras nucleares, porque las amenazas están. Ahora sabemos también que Estados Unidos está llevando grandes buques, submarinos y armamento a las costas de Venezuela y una serie de cosas, ¿no? Pareciera que el mundo no pudiera estar en paz, pero es que la Biblia lo dice así. Y quiero ir terminando, yo no me quiero alargar más, lo voy a hacer en dos partes. Y dice aquí, y todo esto, porque menciona también, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. A eso era en lo que me quería centralizar. El dolor que está padeciendo la humanidad, el dolor que está padeciendo el ser humano, el mundo entero, todos los habitantes del planeta. Dolores por todos lados. La escasez nos produce dolor. La necesidad de conseguir el sustento nos produce dolor. Las enfermedades nos producen dolores. Los terremotos nos producen dolores. Las guerras nos producen dolores. Y todo esto será principio de dolores. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Principio de dolores. Dios tenga misericordia de mí, de mi familia, de todos mis familiares y de todos ustedes que están allí al otro lado. Serán principios de dolores, así que imagínense, si esto que estamos viendo ahora es principio de dolores, imaginémonos lo que será después. Por eso digo, qué sufrimiento del hombre, qué padecimiento, tienen que sufrir violencia, tienen que sufrir muerte, tienen que sufrir necesidad, tienen que sufrir enfermedades, pestes, pestilencias, enfermedades de todo tipo. Y todas esas cosas que en alguna medida le hemos pasado. Habría mucho para hablar y para mencionar. Pero quiero decirles una cosa antes de terminar, que por encima de todo esto que yo he mencionado y que la Biblia lo dice, está Dios. Cuando se preguntan ¿dónde está Dios? Cuando todo está bien, cuando dicen ¿dónde está Dios? Es cuando se encuentran mal. Ahí sí se acuerdan de Dios. Cuando todo está bien y se acuerdan, como dije hace un rato. Pero cuando todos comienzan a ver lo feo, mal, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ah, recién te acordaste de Dios. Mientras estabas bien no te acordabas. Dios está siempre. Y Dios te está ofreciendo salvación y una vida mejor, un estilo de vida diferente. A pesar de todo esto que la Biblia habla, también nos habla de una vida abundante. Después voy a seguir con el versículo de San Juan 10:10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice Jesús. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que creer que Él es el Salvador de nuestras vidas, que nos va a ayudar aún en los peores momentos. Él dice, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido el mundo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todas esas cosas, dice la Biblia. No todo es malo, no todo es negativo. Hay muchas cosas y lo más importante es la salvación de nuestra alma. Que Dios los bendiga. Voy a seguir con la segunda parte en otro video. Que Dios les bendiga
y que puedan entender por sobre todas las cosas que tenemos que volvernos a Dios. Porque todo esto que sucede es una advertencia y un anticipo de que la venida de Jesucristo está cerca y tenemos que volvernos a Él si queremos ser librados de lo peor que vendrá. Dios les bendiga, nos encontramos en la segunda parte.